Abran sus Biblias. Adivinaron ahí en el Antiguo Testamento. Ahí en Primera de Reyes 19. Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de la vida de Eliseo. Y lo llamé una historia de fe extraordinaria. Creo que para muchos de ustedes será un momento decisivo en que el Señor puede usar el tipo de fe que tienes. A veces creemos que la fe viene en pequeñas dosis, ¿verdad? Y dices, Señor, dame más fe, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado una fe que podemos desarrollar y que podemos usar. Y hoy mi propósito es enseñarles para que ustedes construyan su fe de una manera extraordinaria. Pero vamos a ver un poco de la historia de fondo de lo que vamos a estar leyendo ahí en Primera de Reyes. Y la historia de fondo es que había un profeta que se llamaba Elías. Y Elías era un gran profeta del Antiguo Testamento. Era valiente, tenía coraje y tenía pasión para las cosas del Señor. Y Eliseo era su aprendiz, era su estudiante. Entonces Elías era como su maestro, era el que le enseñaba las cosas del Señor. Y nos habla que Eliseo tuvo una petición para con el Señor muy especial. Y vemos que también él tenía coraje, tenía pasión para con el Señor. Y le pidió al Señor que le diera el doble de unción de la unción que le había dado a su maestro, que era Elías. Y vemos que el Señor en su inmensa misericordia le otorgó el doble de unción. Y Eliseo llegó a ser la persona usada por Dios que llegó a hacer más milagros en el Antiguo Testamento. Que hay más milagros registrados en el Antiguo Testamento que hizo Eliseo. Y en la Biblia cae en la segunda posición, porque la persona que hizo, muchas gracias, que llegó a hacer más milagros en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese amerita un aleluya, ¿verdad? Y lo interesante de Eliseo es que él era un sujeto ordinario, era un sujeto normal, quizá como usted o como yo. Él no era el hijo de un profeta, o no era un monje, o quizá no era un gigante espiritual, sino era una persona normal. Él era alguien ordinario que vivía en la casa de sus padres y hacía el trabajo que hacían todos los de su casa, que era de granjero, era trabajar en el campo. Y lo increíble de esta historia es que Dios lo usó para hacer de él alguien grande, alguien extraordinario que vamos a estar aprendiendo hoy en día. Y la historia detrás de Eliseo es que él viene a la historia en el 9º siglo del Antiguo Testamento, antes de Cristo, en el 9º siglo, y había una división entre Israel, porque había mucha gente que adoraba a los ídolos, adoraba a los Baales, y ese era el problema en el que se tuvo que enfrentar este hombre, y el Señor hizo algo extraordinario a través de su vida. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que abra nuestros corazones para que podamos aceptar esta palabra y ponerla en práctica, no solamente durante la semana, sino esperemos que durante toda nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Nos has traído a tu santa casa, Señor, a escuchar de tu palabra. Te pedimos que uses a tu siervo, Padre, y también te pedimos que tú hables a la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Sabemos que los has traído con un propósito y te pedimos, Padre, que a través de la vida de Eliseo tú hables para poder desarrollar nuestra fe, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ir allá a Primera de Reyes 19 y vamos a estar leyendo del versículo 19 al 21. Entonces ahí en Primera de Reyes 19 y vamos a ir al verso 19, donde dice... Ahí dice, llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo,
te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces alguien tiene que decir, esto es el inicio de una historia extraordinaria, ¿verdad? Vayamos al verso 19, donde nos habla que Eliseo estaba trabajando en su labor diaria, ¿verdad? Lo que hacía todos los días, ahí trabajar en la granjita de su familia. Y vemos que era algo quizá bastante monótono. Imagínense, pónganlo en su cabeza, arando ahí con los bueyes, día y tarde y todos los días. Un día y luego el otro día también lo mismo. Y hacía todos los días eso, ¿verdad? Era algo muy rutinario, algo bastante monótono. Pero vemos que también, si lo ponemos en nuestra mente, imagínense el olor que era lo que respiraba Eliseo todos los días, ¿verdad? Olor estiércol, ¿verdad? A desecho de animales. Y vemos que si vamos un poquito más allá, ¿qué era lo que veía? ¿Qué era lo que veía Eliseo, ¿verdad? Siempre que trabajaba. Veía delante de él a los bueyes, ¿verdad? Veía a lo mejor las patas de los animales, la cola y la espalda, ¿verdad? Y ahora para los que la televisión les ha quitado esa imaginación, les traje una imagen para que la pongan en su cabeza y a lo mejor estén pensando en ella durante el sermón, ¿verdad? Ahí tenemos a los tech guys trabajando, ¿verdad? Pero imagínense, era lo que siempre hacía Eliseo, todos los días. Y vemos que nos habla que esto era lo que veía todos los días, ¿verdad? Se ve un poquito chiquito, pero ahí veía a los bueyes, ¿verdad? Detrás, él arando, y era lo que veía, era su panorama, ¿verdad? Ya lo pueden quitar. Y ustedes quizá no trabajen con bueyes, no trabajen en el arado, pero a lo mejor se han llegado a sentir un poco como Eliseo, ¿verdad? No tienen ese panorama ni ese olor, pero dicen, he llegado a un punto en que mi vida es bastante monótona, que estoy haciendo siempre lo mismo y lo mismo. Y eso lo podemos aplicar en la vida de todos nosotros. Alguna vez nos hemos sentido así. Quizá la vida de un estudiante que acaba una clase para luego comenzar otra. Y se acaba el año y el siguiente año es lo mismo. Y así por 20 años, prepárate. Ismael, es lo que te espera. Bastante años en la escuela, ¿verdad? Y se vuelve bastante monótono. Y ya queremos que el Señor nos saque de esa rutina, ¿verdad? Y quizá en los padres, ¿verdad? Los padres. Vemos que el primer año muy contentos, cambiamos los pañales, pero ya después los pañales, los pañales otra vez, y luego los trastes sucios, y luego la casa sucia, ¿verdad? Y tenemos que limpiar todo eso, y luego se acumula la ropa, ¿verdad? Y es bastante monótono, y eso a cualquiera le quita la pasión. Ahora imagínense a Eliseo trabajando día y noche haciendo esto. Pero quiero que pongan atención en lo que Eliseo estaba haciendo. Eliseo, a pesar de que su trabajo era monótono y era bastante rutinario, Eliseo era fiel en su trabajo y estaba ahí. Y vemos que cuando Elías viene, lo encuentra trabajando. Y yo creo con todo mi corazón que el Señor recompensa a aquellos que son fieles en las pequeñas cosas. Estuvimos hablando un poco de eso la semana pasada. Y cuando tú eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Y Eliseo, a pesar de que a lo mejor no le gustaba hacer eso, no era lo que más le traía pasión y energía a su vida, era fiel. Era un trabajo cansado, tedioso. Y vean cómo Dios llevó a Eliseo de medio de la rutina, lo llevó a una posición extraordinaria. Era una posición en que lo podemos recordar ya quién sabe cuántos miles de años que han pasado. Y hoy te quiero preguntar algo muy personal. ¿Eres fiel en tu iglesia? ¿Eres fiel en tu trabajo a lo mejor? De que vas a tu trabajo y dicen, ese hermano es un hermano cristiano y ama su trabajo. A lo mejor aunque hace todos los días lo mismo, pero siempre lo veo con una sonrisa y siempre lo veo positivo. ¿Eres una persona que eres fiel en las cosas del Señor? Que el Señor dice, Él va a estar ahí el domingo. Y también el jueves, sí, también el jueves, ¿verdad? Y en las cosas en las que se involucra la iglesia, Él va a estar ahí, como buen guerrero,
enfrente en el campo de batalla, ¿verdad? Pero sabes que tu trabajo en las cosas del Señor es ser obediente en las pequeñas cosas, y el Señor te va a poner en lo grande, te va a poner en cosas en las que vas a encontrar regocijo y vas a encontrar una pasión. Ahora sigamos un poquito más adelante. Ahí en el verso 19 dice: y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y van a decir: wow, echó sobre él su manto, ¿verdad? Hace algo de frío, ¿verdad? Allá afuera, aquí está muy, muy cómodo. Y muchos de ustedes traen chamarras, traen chaquetas, ¿verdad? Pero veamos que el profeta Elías traía una piel, que seguro era una piel de animal, que llevaba con él para el frío, para el intemperie, ¿verdad? Y vemos que cuando se encuentra con Eliseo, la pone sobre él, ¿verdad? Y esto simbolizaba que la protección, el cuidado que alguien tenía sobre Elías, iba también a estar sobre la protección de Eliseo también. Esa persona que había ungido a Elías, iba a ungir también a Eliseo. Y vemos que el Señor le iba a pasar, era como decir: tú vas a ser mi estudiante, ¿verdad? Le estaba diciendo más o menos Elías a Eliseo, y yo voy a ser tu mentor. Y tal vez el Señor te ha llamado de la misma manera. Vemos que ahora sobre nosotros cae la protección y el manto del Espíritu Santo. Y cuando el Señor te llama, es porque pone esa misma protección sobre tus hombros. Ahora, vamos a aplicar esto un poco a nuestras vidas. Y les voy a traer 2 puntos que van a llevar nuestra fe a algo extraordinario. Y de lo que les quiero hablar es que Elías acababa de llamar a Eliseo a que fuera su estudiante, ¿verdad? Y de la misma manera el Señor nos llama. Pero algo muy curioso es que cuando el Señor nos llama, no nos da muchas veces todos los detalles. Y no tenemos que entender todas las cosas cuando el Señor nos llama. Entonces no tienes que entender completamente para obedecer inmediatamente. Y el Señor muchas veces te va a llamar, y nosotros como humanos tendemos a querer saber todos los detalles para dar el primer paso. Pero el Señor muy pocas veces nos habla de esa manera. Y el Señor nos habla de tal manera en que nosotros le sigamos, no importa qué. Y tú vas a saber el momento en que el Señor te va a hablar. Cuando el Señor te habla, tú lo vas a saber, tú lo vas a sentir, porque es la voz del Señor. La Biblia nos habla que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y el Señor es nuestro pastor. Nos habla de que si el pastor habla, las ovejas vienen, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de leer nuestra Biblia, de orar, de venir a la iglesia, de tener un momento de convivio con nuestros hermanos, y es cuando a veces se nos olvida la voz del Señor y escuchamos otras voces en vez de la voz de nuestro pastor. Pero cuando la Biblia nos habla acerca del pastor y la oveja, nos habla de una relación cercana entre la oveja y el pastor, que la oveja conocía muy bien la voz de su pastor. Y muchas veces nosotros como ovejas nos quedamos estáticos cuando el Señor nos habla. Y el pastor está hablando y se va moviendo con las demás ovejas. Se va moviendo y va llamando a las ovejas. Y nosotros somos a veces una oveja estática, que esperamos que el Señor orbite alrededor de nosotros como el sol a la tierra, ¿verdad? Pero no, el Señor nos habla para que obedezcamos, para que nosotros nos incluyamos en los planes que tiene el Señor. Y muchas veces cuando vamos a tomar una decisión y hay muchas dudas en nuestra vida, muchas veces el Señor no forma parte de esas decisiones, de ese plan. Pero cuando el Señor nos habla, el Señor es concreto y es directo con nuestras vidas. Yo no soy mucho de planear con el futuro, a lo mucho planear 6 veces y eso es muy vago. Pero yo no soy mucho de planear, yo vivo el momento de hoy, ¿verdad? Y eso no quiere decir que vivo una vida de descontrol, ¿verdad? No, pero me refiero a que muchas veces el Señor quiere que veamos las cosas que Él está haciendo hoy. Pero nosotros a veces nos preocupamos tanto en lo que va a pasar en 1 año, en 6 meses, que perdemos el enfoque, perdemos la vista de lo que está pasando alrededor de nosotros.
Y un profesor me dijo, preocúpate por ese puente, cómo cruzar ese puente cuando llegues a él. Porque muchas veces nosotros nos queremos adelantar, ¿verdad? Y queremos dar un paso más adelante del Señor, ¿verdad? Pero el Señor ya lo conoce todo. Y muchas veces tenemos que ir al paso que el Señor nos está marcando. Fíjense cómo el Señor habló a sus discípulos. El Señor no llegó como un vendedor y le dijo a sus discípulos, mira, mi nombre es Jesús. Mi nombre es Jesús y mira, te presento este plan de 3 años que tengo contigo, y ya después de ese plan vas a ver tus beneficios, ¿verdad? Estas son tus responsabilidades y estos son tus beneficios, ¿verdad? Y si tú vienes conmigo, si tú me sigues, pues mira, todo esto es lo que tú vas a ver, todo lo que te va a esperar, y esto también son los contras, ¿verdad? Y también me gustaría que lo platicaras con tu familia, me gustaría que lo platicaras con tu patrón, a ver qué piensa de esto que te estoy haciendo. Mira, esta es mi tarjeta y tú me llamas, pero espero que me llames pronto, ¿verdad? Pero vemos que Eliseo no oró acerca del llamado que el Señor le estaba haciendo. Y van a decir, wow, ¿qué está diciendo el hermano? Sí, porque él sabía que era el llamado del Señor. Y también nos habla la Biblia que los discípulos del Señor, cuando Él los llamó, no fue como ese ejemplo de vendedor que le estoy haciendo, ¿verdad? Que dicen, no, que la imagen de la pirámide, no. Nos habla la Biblia que los discípulos escuchaban lo que decían de Jesús y escuchaban predicar a Jesús. Y el Señor llegó y les dijo, sígueme. Y ellos podían seguirlo o quedarse donde estaban. Pero vemos que los discípulos decidieron seguirlo. Y esta es la cuestión, que Elías respondió a la presencia de Dios. Y no hay manera de predecir lo que va a pasar, porque nosotros no conocemos el futuro y no somos adivinos. Pero cuando vamos de la mano del Señor no tenemos nada que temer. Y no les hablo que todo va a ser arcoíris y florecitas, sino les estoy hablando que va a haber momentos difíciles, pero el Señor nos va a preparar para enfrentar esos momentos y nos va a llevar de la mano para que vayamos en la dirección correcta. Y si tú te haces disponible en la iglesia, si tú te haces disponible al Señor, eso te va a preparar para cuando el Señor te llame. Muchas veces nos perdemos oportunidades divinas porque no estamos listos. Pero yo quiero estar listo para cuando el Señor diga, ven. Yo decir, sí, voy, luego. Y esto muchas veces nos hace pensar en el llamamiento de Eliseo, cuando uno de los jóvenes se acercó a Jesús y le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre y después te seguiré. Y a mí me tomó un par de años comprender este pasaje, porque no lo comprendía muy bien. Decía, oye, el Señor, qué frío el Señor de que no lo siguió, no le permitió ir a enterrar a su papá. Pero no era de que su papá daba la casualidad que se acaba de morir esos días y nada más iba a ir a enterrarlo a lo mejor a la fosa común, no, sino que todavía su padre estaba vivo y que el muchacho decía, mira, tengo que cuidar de mi padre, y ya después cuando él muera puedo seguirte Jesús. Pero el Señor te llama, y cuando te llama es en ese momento, es en esa hora. Y muchas veces nosotros queremos posponer. Y estoy seguro que si ese joven hubiera ido a cuidar a su padre, en ese momento que él estaba con el Señor, que tenía la pasión viva, si en ese momento no decidió seguirlo, menos cuando hayan pasado 2-3 años, quizá ya no estaría Jesús con sus discípulos, porque habría sido crucificado. Pero vemos que a lo mejor hubiera salido otro pendiente, porque siempre hay pendientes en esta vida, el trabajo no se acaba y los pendientes tampoco. Pero vemos que Elías hizo algo extraordinario y dijo, sí, nada más déjame despedirte, cuestión de unos minutos y nos vamos, ¿verdad? Y Dios rara vez da detalles, y creo que es algo estratégico que el Señor tiene para cuando nos llama. Es lo que usa cuando guía a sus hijos. Él no nos da muchos detalles. Y dices, es que yo quiero, Señor, yo quiero saber detalles. Pero el Señor dice, no, es que no puedes comprender los detalles. You can handle the details. No puedes. Entonces, por eso el Señor solo revela un peldaño de la escalera, solo revela un poco de la visión.
pero nosotros tenemos que seguir, tenemos que ser fieles. Y muchas veces yo he pensado, ¿qué tal si el Señor dijera, voy a mandar un ángel a la iglesia hispana Colony Hill? O voy a presentar un gran milagro como aquellos grandes milagros del Nuevo Testamento y lo voy a presentar a la congregación de Colony Hills. Y todos quisiéramos estar ahí, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el Señor no decidiera revelar ni la hora ni la fecha en que esto ocurriría? Y muchos dirían, ok, y eso lo pone difícil, ¿verdad? ¿Y qué tal si el Señor quisiera hacerlo en un jueves? Ay Señor, pero es que la semana está difícil y luego ya para venir acá está un poco complicado. Pero el Señor quiere que seamos fieles porque Él nos quiere preparar, Él nos quiere tener listos para cuando Él nos llame. Y todos quisiéramos venir, ¿verdad? Todos quisiéramos ser llamados para el Señor, pero muchas veces yo sé que es difícil ser fiel, pero el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Y a veces Dios solamente nos revela una palabra. A veces el Señor nos llama solamente por una palabra y eso es difícil, ¿verdad? Porque recuerden que somos humanos y a nosotros nos gusta saber todos los detalles. Queremos que el Señor nos escriba todo un libro para entender la misión y a dónde nos va a llevar, ¿verdad? Pero muchas veces el Señor solamente nos dice una palabra. En el Antiguo Testamento nos habla que muchas veces el Señor solo con una palabra mandaba a los escogidos. Le decía a Moisés, ve. A Abraham le decía, ve a la tierra que te voy a dar. Eran más palabras, ¿verdad? Pero de todos modos era muy vago. Sí, ¿cómo, Señor? Nada más ve. Nos habla también en el Nuevo Testamento que Pedro dice, wow, Señor, eso es increíble. Que estás caminando sobre el agua. Eso es increíble. Pero Señor, si eres tú, solamente dime que vaya y yo voy. Y el Señor le dice, ven. Y ya todos conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Pero es lo mismo que hizo con todos los demás discípulos. Y muchas veces no entendemos o pasamos, leemos la palabra y nos habla la Biblia que dice, y los discípulos lo dejaron todo, ¿verdad? Y lo brincamos, ok, lo que sigue. Y no pensamos mucho acerca de todo lo que tuvieron que dejar, pero si lo aplicamos a nuestra vida, a la comodidad, dejar a los vecinos, a los amigos, a la familia, al trabajo. Pero es que yo toda mi vida me he estado preparando para ese trabajo y estoy entrenado para ese trabajo. Dejarlo todo, ya la próxima vez que leamos ese pasaje no lo vamos a pasar tan rápido, ¿verdad? O al menos lo vamos a meditar y lo vamos a pensar un poco. Pero tú no tienes que comprender totalmente para obedecer inmediatamente. Y muchas veces yo sé que a lo mejor si yo les pregunto, hermano, ¿cómo está usted esta mañana? ¿Verdad? Me va a decir, muy bien, muy bien. Pero a lo mejor hay algo en tu corazón que solamente tú y el Señor conocen, ¿verdad? Que a lo mejor estás pasando por momentos difíciles y has lidiado para ponerte una cara de domingo y venir acá a la iglesia, ¿verdad? Pero a lo mejor estás pasando por momentos difíciles. A lo mejor en tu matrimonio está pasando algo complicado, algo difícil. Y estás a punto de decir, como dicen papá, estás a punto de tirar la toalla, ¿verdad? De rendirte. Pero el Señor te habla y te dice, quédate. Es todo lo que te dice, quédate. Pero ¿por qué, Señor? ¿Cómo va a resultar esto? Pero el Señor solo quiere que des el primer paso, quédate. Quizá es una enfermedad, ¿verdad? Por la que estás pasando, muy dentro de ti. Y tienes miedo de que la enfermedad tome la mayor parte de tu ser y se apodere de tu vida y ya podemos imaginar lo que sigue. O pueda hacer tu vida menos cómoda. Y lo único que el Señor te dice es, confía. Lo único que el Señor te dice. O puede que tengas una idea, que tengas algo que viene rondando en tu cabeza por unos meses. A lo mejor un libro, un proyecto, una misión, un ministerio. Y dices, pero Señor, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir la ayuda? ¿Cómo voy a comenzar? No sé si voy para allá o voy para acá. Y el Señor te dice, comienza. Solamente comienza. Y el Señor lo único que quiere es que demos el primer paso. Quizá estás aquí en la iglesia y ya tienes un tiempo viniendo y te está gustando y estás creciendo espiritualmente y dices, no, ya no me cambio, aquí me gusta.
aquí yo sé que el Señor me está usando. Y el Señor te dice, pero no veas nada más el juego desde las gradas, sino quiero que seas parte del juego. Y te dice, involúcrate, comprométete. Y el Señor te está diciendo, actúa hoy, porque voy a hacer algo grande en tu vida. Y quizás estás orando para que haya algo mejor para tu familia, para crecer a lo mejor en la familia. Y el Señor te dice, adopta, recibe. Y tú dices, Señor, pero ¿de qué nacionalidad? ¿Nacional, internacional? ¿Niño, niña? ¿De qué edad? Solamente adopta. Haz ese primer paso para después yo te voy a ir guiando, te voy a ir señalando el camino. O tal vez aquí no hay, ¿verdad? Pero a lo mejor hay, a los que nos están escuchando ahí en internet, ¿verdad? Pero a lo mejor hay un chico muy especial, cristiano, y esto está pasando bastante en la juventud y está pasando bastante entre los jóvenes fieles cristianos. Y hay una persona muy especial que el Señor tiene para ti, pero vas a tomar una decisión bien equivocada, una de las decisiones más equivocadas de tu vida, y estás saliendo con un chavo esta señorita está saliendo con un chavo que es un flojo, que es inconverso, que es egoísta, que es un patán, que es un inmaduro, es un abusivo. Y el Señor te dice, sal de esa relación y termina con ese bueno para nada, ¿verdad? Bueno, no son una palabra, ¿verdad? Pues son 10, pero a lo mejor el Señor te habla de esa manera y el Señor te quiere sacar de esa rutina y quiere que comiences un nuevo plan, que comiences un nuevo camino. Y yo sé que cuando comenzamos algo nuevo, que da miedo, pero el Señor nos lleva de la mano. En el 2010 yo me gradué del colegio y volví a México, y mi plan era ya quedarme por allá con mi familia, con los amigos, y todo marchaba bien. Llegué todo emocionado y dije, no, ya aquí me quedo. Y empecé a buscar trabajo, pero una a una las puertas se fueron cerrando, y muchas veces en mis narices se iban cerrando una a una, y empecé a orar, ¿verdad? Siempre oramos ya cuando vemos que la tempestad viene, ¿verdad? Y empecé a orar y le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres para mi vida? Yo quiero escuchar una palabra tuya. Y la única palabra que el Señor me daba era vuelve. Y aún en el camino de regreso, ahí cuando iba en el autobús, aún tenía yo mis dudas. Y decía, oh Señor, porque una parte de mí se quería quedar, una parte de mí todavía quería estar allá con la familia, quería estar con los amigos. Pero el Señor me dice, vuelve. Y no fue hasta que crucé la frontera, hasta que ya no había vuelta atrás, que el Señor me dijo, aquí es donde te quiero. Y yo recuerdo ese momento tan emocional que sentí un abrazo del Señor. Y yo sé que tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, pero muchas veces el Señor se revela de forma física y nos da un abrazo, nos da un beso en la mejilla, nos da una caricia y nos dice, yo estoy contigo. Y fue en ese camión lleno de gente desconocida que yo sentí la presencia de Dios, que conocía cada detalle de mi vida. Y decía, yo tengo algo grande para ti. Y fue nada más dar ese pequeño paso para comenzar el camino que el Señor tenía trazado para mí. Y vamos a ir al verso 21, donde dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y leemos la historia y vemos que es algo ilógico, ¿verdad? Algo fuera de lo normal. Pero el Señor a aquellos a quien más usa es a aquellos que se aferran a lo poco. Porque muchas veces nos aferramos tanto a las cosas que nos cuesta trabajo dejarlas ir, ¿verdad? Pero al Señor a quien más usa es a los que se aferran poco a las cosas. Y nos dice la Escritura que ¿qué hizo Eliseo con el arado? Lo quemó, ¿verdad? Eso es bastante ilógico, pero muchas veces para tener una imagen de la palabra tenemos que poner ejemplos, ¿verdad? Y lo quemó para hacer carne para los que estaban ahí, para los que conocía, ¿verdad? Hizo una fogata para hacer bisteces para sus amigos, para que lo entendamos mejor, ¿verdad? Es lo que hizo Eliseo. En cierta manera, eso es ilógico, porque para tener una fe sobrenatural tenemos
muchas veces que dar paso a lo ilógico. El Señor no se limita, no tiene fronteras, no tiene barreras, no tiene límites. Nosotros sí. Y es cuando el Señor pasa esos límites en nuestras vidas que nosotros decimos, eso es ilógico. Pero el Señor lo usa para que crezca nuestra fe. Y vemos que aquí Dios llama a Eliseo a que se vuelva un profeta, ¿verdad? Que a lo mejor se puede llegar a ser un profeta, que el Señor lo va a usar, lo va a llevar con Elías y va a ser usado por él. Pero Eliseo quema el arado. Más o menos entiendo un poco que mate a los bueyes y los sacrifique, ¿verdad? Porque siempre que el Señor hace algo bueno, vemos que en el Antiguo Testamento siempre había un sacrificio, ¿verdad? Y lo sacrificaban y era como una forma de agradecer al Señor, ¿verdad? Siempre había un sacrificio. Pero el arado para hacer la fogata, estaba quemando el plan B. Bueno, es que no hay plan B. Cuando el Señor nos llama, no hay plan B. Y es todo lo que queda. A lo mejor para los padres es un poco difícil verlo del lado de los hijos, porque decimos, no, mira, es que quizá quieres considerar, ¿verdad? Está bien que te vayas como profeta, que sigas a Elías, pero mantén al arado y mantén a los bueyes, ¿verdad? Uno nunca sabe, ¿verdad? Y a lo mejor, ¿verdad? En 2-3 años las cosas cambian, la economía, ya sabes cómo está todo. Pero vemos que Eliseo quemó todo lo que tenía. Pero muchas veces el Señor nos habla de esa manera. De hecho, podemos entender un poco mejor de por qué quemó los bueyes cuando vemos al hijo pródigo. Cuando volvió, el padre mandó a que mataran al becerro gordo, ¿verdad? Y empezó la fiesta, empezó la rumba, ¿verdad? Porque ya había regresado el hijo, ¿verdad? Pero ¿por qué quemó el arado Eliseo? ¿Por qué que quitó la posibilidad de volver? Pero nos habla que muchas veces el Señor nos va a dar una fe quema arados para que no podamos volver, porque no vamos a volver. El Señor tiene un plan para nosotros y eso es lo ilógico, esas son las cosas ilógicas. Y ven que muchas veces cuando el Señor llama a una persona, esa persona hace cosas ilógicas para el Señor. Vayamos a la historia de Pedro, ¿verdad? Cuando estaba pescando ahí en el, no sé, a lo mejor un lago, pero ahí estaba pescando y el Señor lo encontró ahí, ¿ya? Y le dice, Pedro, lanza la red para el otro lado, ¿verdad? Y Pedro estaba teniendo un día tan malo que no pescaba ni un resfriado, ¿verdad? No había pescado nada y decía, esta es mi vida, yo sé bien cómo pescar, ¿verdad? Y pescaba y mandaba la red al otro lado y al final dijo, bueno, le voy a hacer caso a Jesús. Y lanza la red al lado derecho donde el Señor le había dicho y hace la pesca de su vida, ¿verdad? Y amarra un montón de pescados que tienen que venir a ayudarlo. Y Pedro se pone de rodillas y dice, Señor, yo sé que tú eres Dios y que, Señor, que tú eres el Señor, que yo soy un hombre pecador. Ahí fue cuando comprendió, ¿verdad? Y uno diría, pero era cuando había pescado más, a lo mejor era la época en que podía pescar más. ¿Por qué no le siguió, ¿verdad? Siguió pescando. Pero cuando el Señor nos habla para que dejemos todo lo que teníamos planeado atrás para hacer algo nuevo, una nueva criatura. Nos habla que el Señor ha hecho de nosotros una vez que aceptamos al Señor. Y a veces no podemos aplicarlo esto a nuestra vida. Se nos hace difícil comprender que tenemos que quemar algunos arados de nuestra vida, dejar la comodidad, dejar todo. Y decimos, no, es que no me puedo ir. Pero el Señor muchas veces va a hacer que quemes cosas en tu vida. Y quiero que me entiendan bien. Solamente cuando el Señor nos llama. No vayamos a decir, odio mi trabajo, odio a todos los que trabajan ahí. Y antes de irme voy a quemar el lugar, voy a quemar el edificio. No. Luego me van a acusar de delitos contra la salud, pero no. Lo que el Señor quiere decir es que quememos el puente que va a quedar atrás. Que cuando el Señor nos lleva de un lugar a otro lugar, muchas veces vamos a tener que quemar el puente, porque ya no vamos a regresar, porque ese plan B ya no va a existir. Y cuando el Señor nos quiere llevar de un lugar a nuestro destino, a lo que Él tiene preparado para nosotros, muchas veces nos va a tener que alejar de la comodidad.
Y para eso les traje algunas historias para poder comprenderlo. El hermano Dave Allen estuvo acá hace unos meses. Y él es un misionero que anda en Uruguay. Pero él era de Michigan. Y Dios lo llamó a ser misionero allá en Uruguay. Y dejó todo. Vendió algunas de sus cosas. Con su esposa se fue allá, dejó la comodidad de los Estados Unidos y se fue a Uruguay. Y su padre todavía le preguntaba, pero no entiendo, y aún hasta el día de hoy no entiende su papá por qué se fue. Y muchos de los uruguayos le decían, pero ¿por qué si todos los uruguayos quieren ir a Estados Unidos? ¿Por qué un americano viene para acá, para Uruguay? Pero es que el Señor lo había llamado para algo muy especial. Y fue a Uruguay, allá paró a Piriápolis, fuera de su casa, fuera de su país, fuera de su cultura, fuera de su lenguaje. Imagínense qué cambio tan drástico. Y dejó todo para ir allá a la misión que el Señor tenía para él. Otro ejemplo, una hermana oí un testimonio que aceptó al Señor por medio de videos y por medio de la internet. Escuchaba acerca del Señor y aceptó una conversión genuina. El Espíritu Santo vive en ella, ¿verdad? Pero en el ambiente en el que ella estaba, le empiezan a jalar las cosas con las que ella siempre había batallado, los hábitos malos que siempre ella tenía en su vida, y eran las drogas. Y las amistades le empiezan a jalar y a veces caía, ¿verdad? Y decía, Señor, perdóname, pero no puedo salir, a veces se me hace muy difícil, y caía, ¿verdad? Y se volvía a estabilizar, volvía a las cosas del Señor y volvía a caer. Y un día, las cosas todas puestas en cajas, sin decirle nada a nadie, se fue de su casa, la vendió, se fue a otra ciudad, encontró otro trabajo, y sin decirle nada a nadie, olvidando todas las amistades que había tenido en el pasado, porque dice, es más importante las cosas que el Señor tiene para mí. Y vemos que el Señor la lleva a esta otra ciudad, y ella se hace miembro de una iglesia y empieza a trabajar para el Señor. Y todas las cosas que tenía en el pasado el Señor las quita, pero ella quitó ese puente que existía entre el pecado que ella había batallado y el Señor que ahora tanto amaba a ella. Y miren a la persona que está sentada al lado de usted y dígale, el Señor quiere a lo mejor que quemes algún arado. Dígale, volteale y dígale, ¿verdad? Y volteen al otro lado, ¿verdad? Si tienen a otra persona allá al lado, a su segunda opción, volteen y díganle, el Señor también quiere que quemes algún arado, ¿verdad? En tu vida. Y quizá si nos vemos, nosotros a veces no queremos dejar soltar las cosas para ver las cosas grandes que el Señor tiene para nosotros. Si lo vemos de una manera, a veces somos como los niños chiquitos que no quieren dejar su frazada, ¿verdad? Y Dios sabe que yo no tenía un osito y yo no tenía una frazada. Yo tenía una almohada que no podía dejar, ¿verdad? Y yo lloraba cuando la lavaban porque decía, se le va a ir la esencia, ¿verdad? Pero un día tuve que dejarlo atrás, tuve que dejar esa seguridad. Y muchas veces el Señor quiere que dejemos de aferrarnos a algo, a alguien. El Señor quiere llevarnos a nuestro futuro, a nuestra misión. Y nos quiere tomar de ahí, pero nos quiere alejar de nuestra seguridad y a veces nos cuesta dejar eso. Pero el Señor tiene algo grande para nosotros y nos tiene una nueva dirección a la que nos quiere llevar. Y quizás hoy tú te ves así arando en la parte trasera de una yunta de bueyes y dices, pero el Señor te va a llamar. Y prepárate para decir que sí, porque son cosas grandes que el Señor tiene para ti, para hacer de tu fe una fe extraordinaria. Y vemos que no tienes que comprender el plan que el Señor tiene para ti. No tienes que comprenderlo para poder decir sí inmediatamente. Y tampoco tienes que olvidar que el Señor usa más a esas personas de las que se aferran poco a las cosas materiales de la vida.